Buen día, nosotros somos el equipo de los farmacéuticos más picudos, y el cual está conformado por Jaime Maravilla, Yael Morales y Elena Mariano, su servidora. Nosotros les vamos a hablar acerca de la norma oficial mexicana 073, la cual enuncia la estabilidad de los fármacos y medicamentos, así como remedios herbolarios. Los estudios de estabilidad de fármacos, medicamentos y remedios herbolarios son la evidencia científica que demuestran el periodo de vida útil asignado a estos. Permiten asignar o confirmar los periodos de caducidad o análisis en los tiempos de permanencia a granel o productos intermedios almacenados durante el proceso, establecer las condiciones de almacenamiento y también permite el transporte, así como seleccionar el mejor sistema contenedor-cierre. El objetivo de esta norma es establecer las especificaciones y los resultados de los estudios de estabilidad, su diseño y su ejecución que deben de efectuarse a los fármacos, medicamentos, así como a los remedios herbolarios para el uso humano que se comercialicen en territorio nacional, así como aquellos medicamentos con fines de investigación. El campo de aplicación de esta norma es de observancia obligatoria para las fábricas o laboratorios de materias primas para la elaboración y uso humano de fábricas y laboratorios de medicamentos o productos biológicos y herbolarios. Para la correcta aplicación de esta norma es necesario consultar normas oficiales mexicanas o las que la sustituyan, como por ejemplo la norma 008 que establece el Sistema General de Unidades de Medida, al igual que la norma 059 que establece las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. La norma 072 que establece el etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios. La norma oficial mexicana 248 que establece las buenas prácticas de fabricación para el establecimiento dedicados a la fabricación de remedios herbolarios. También la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, edición vigente y sus suplementos. El International Conference on Harmonization. También la Guía de Estabilidad de Evaluación de Vacunas. Para un mayor entendimiento de esta norma, tenemos de tener en cuenta las definiciones y símbolos y abreviaturas, como por ejemplo las condiciones de almacenamiento, que estas son las que indican a la etiqueta del fármaco, del medicamento o del remedio herbolario. El diseño de análisis completo, que es al diseño de un estudio de estabilidad que contempla el análisis de los parámetros a las condiciones establecidas en el producto. El envase impermeable, que es al que proporciona una barrera permanente al paso de gases o disolventes. El envase semipermeable, que es el que permite el paso de disolventes, usualmente de agua. Las especificaciones de estabilidad es a los requisitos físicos, químicos y biológicos que un fármaco o medicamento, remedio herbolario debe cumplir a lo largo de su vida útil. Las especificaciones de la liberación, que es a los requerimientos físicos, químicos o biológicos que determinan que un fármaco, un medicamento o un remedio herbolario es adecuado para su liberación. Los estudios de estabilidad, que se rige a las pruebas que se efectúan a un fármaco, a un medicamento, a un remedio herbolario por un tiempo determinado bajo la influencia de temperatura, humedad o luz en el envase que lo contiene, para demostrar el periodo de vida útil de estos y determinan su fecha de caducidad. El estudio de estabilidad acelerada, que se rige a los diseños bajo condiciones extremas de almacenamiento para incrementar la velocidad de degradación química, biológica o los cambios físicos de un fármaco, de un medicamento o un remedio herbolario. A los estudios de la estabilidad a largo plazo, que se rige a los diseños bajo condiciones de almacenaje de temperatura y humedad, que permiten comprobar de un fármaco, un medicamento o un remedio herbolario las condiciones de almacenaje y la vida que contiene. La excursión de temperaturas, que se rige a la condición en que los medicamentos son expuestos a temperaturas fuera de los límites especificados en la cadena de frío y se ponen de manifiesto a través del registro continuo de temperatura durante los procesos de producción, almacenamiento y transportación. Al fabricante alterno, que se rige al producto adicional del fármaco, medicamento o remedio herbolario. Un fármaco nuevo, que se rige al que no ha sido previamente autorizado en el registro sanitario de un medicamento en el país. Una nueva sal, éster o enlace no covalente derivado de un fármaco ya utilizado, que se considera un fármaco nuevo.
a la fecha de caducidad, que es muy importante, que se rige a la que indica el fin de periodo de vida útil del medicamento del remedio herbolario. Y por último, al lote de producción, al destinado para la comercialización. El lote piloto se refiere al elaborado por un procedimiento representativo que simule al de producción. En el caso de formas farmacéuticas sólidas, deberá corresponder al menos 10% del lote de producción o 100.000 tabletas o cápsulas. En el caso de otras formas farmacéuticas, se presentará justificación técnica de su tamaño. El medicamento conocido se refiere al que cuenta con registro sanitario en el país. El medicamento nuevo se refiere al que no ha sido registrado previamente en el país. El método analítico indicativo de estabilidad se refiere al validado por el fabricante o por quien éste designe, que puede detectar cambios en el tiempo en las propiedades químicas o biológicas del fármaco o medicamento. Estos son específicos para el contenido del fármaco, productos de degradación y otros compuestos de interés. Las modificaciones mayores son aquellas que producen un impacto significativo sobre la calidad y desempeño de la formulación, equivalen al nivel 3 del apéndice A normativo de esta norma. Las modificaciones menores son aquellas que no producen un impacto significativo sobre la calidad y desempeño de la formulación, e igualmente están en el nivel 3 del apéndice A normativo de esta norma. Las modificaciones moderadas se refieren a aquellas que pueden producir un impacto significativo sobre la calidad y desempeño de la formulación. Estos se equivalen al nivel 2 del apéndice A normativo de esta norma. El periodo de caducidad o vida útil se refiere al tiempo durante el cual un medicamento o un remedio herbolario contenido en el sistema contenedor cierre autorizado y conservado en las condiciones indicadas en la etiqueta permanece dentro de las especificaciones establecidas. El periodo de caducidad tentativo se refiere al periodo de caducidad provisional que la Secretaría de Salud autoriza con base en los resultados de los estudios de estabilidad acelerada y de largo plazo disponibles. El periodo de reanálisis se refiere al tiempo durante el cual un fármaco o aditivo, que es conservado en las condiciones indicadas por el fabricante, permanece dentro de las especificaciones de calidad establecidas para su uso. El programa anual de estabilidad se refiere a los estudios diseñados para monitorear anualmente, como se indica en el punto 10.14 de esta norma, la estabilidad del fármaco, del medicamento o remedio herbolario a partir de lotes de producción, bajo las condiciones de estabilidad a largo plazo. El producto de degradación es la sustancia que resulta de un cambio químico en el fármaco generado a través del tiempo o por efecto de algunos fármacos como la luz, la temperatura, el pH, el agua, por reacción con un excipiente o con el sistema contenedor cierre. También se llama producto de descomposición. El protocolo de estabilidad se refiere al diseño de estudio relativo a pruebas y criterios de aceptación, características del lote, manejo de las muestras, condiciones de estudio, métodos analíticos y materiales de envase primario y secundario. Las pruebas de fotoestabilidad se refiere a aquellas que indican el impacto de exposición a la luz en el fármaco, medicamento o remedio herbolario dentro y fuera de su material de empaque. El resultado fuera de tendencia es el dato obtenido del análisis de la muestra de un lote de estabilidad que no sigue la tendencia esperada, en comparación con los resultados analíticos de otras muestras de otros lotes de estabilidad, o con respecto a los resultados anteriores del mismo lote obtenidos durante el estudio de estabilidad. El sistema contenedor cierre se refiere al conjunto de materiales de empaque que contienen y protegen a la forma farmacéutica. Incluye tanto el envase primario como al secundario, si este último cumple la función de proporcionar protección adicional al producto. El sitio de fabricación se refiere al área total del proceso de fabricación de insumos, donde se ubican todas las instalaciones y servicios, que cumple con las buenas prácticas de fabricación. Finalmente, tenemos a la zona climática, la cual se refiere al área geográfica clasificada por sus condiciones climáticas que prevalecen anualmente. Los Estados Unidos mexicanos se consideran dentro de la zona climática 2, la cual tiene subtropical, con posible humedad elevada, conforme a la clasificación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Ahora tenemos el apartado 4.2, el cual nos habla de los símbolos y abreviaturas utilizadas en esta norma. Previo al análisis de la estabilidad de un fármaco nuevo, se tiene que
realizar un análisis completo del fármaco. Los estudios de estabilidad deben llevarse a cabo en al menos 3 lotes pilotos del fármaco fabricados de la misma ruta de análisis y aplicando el método de manufactura que simule el proceso que será usado en la manufactura de los lotes de producción. El análisis inicial del fármaco es el tiempo cero de estabilidad, siempre y cuando no se cumplan más de 30 días naturales entre el tiempo en que se realizó este análisis y el tiempo de ingreso a las cámaras de estabilidad. Si no se cumple esta condición, será necesario realizar un análisis nuevo del fármaco considerando todas las pruebas establecidas en el protocolo de estabilidad. El protocolo del estudio de estabilidad debe incluir los parámetros o especificaciones de estabilidad que son susceptibles de cambiar durante el estudio y que pueden influir en su calidad, seguridad o eficacia, e incluir la descripción o referencia de los métodos analíticos. Las condiciones del estudio de fármacos y su duración deben ser suficientes para cubrir el almacenamiento de este estudio. Se recomienda se deben aplicar los para estabilidad, ya sea para un caso general, la frecuencia de las condiciones de almacenamiento. Podemos ver estudios en las condiciones de almacenamiento, el periodo mínimo, el tiempo de almacenamiento recomendado para los tipos de estudio. Previo al inicio del estudio de estabilidad de un fármaco conocido, se debe realizar un análisis completo del fármaco. Los estudios de estabilidad deben llevarse a cabo de acuerdo a alguna de las dos opciones siguientes. La opción número 1 es en al menos 2 lotes de producción fabricados por el mismo proceso y bajo las condiciones de estudio indicadas en el punto 6.5 de esta norma, y someter un tercer lote de producción una vez que ésta sea continua. La opción número 2 es en 3 lotes pilotos fabricados por el mismo proceso. En esta opción, los 3 primeros lotes de producción deben ser sometidos a estudios de estabilidad a largo plazo utilizando el mismo protocolo. Los estudios de estabilidad para un medicamento nuevo deben llevarse a cabo en al menos 3 lotes de producción o lotes pilotos del medicamento, provenientes de un sitio de desarrollo o de producción, fabricados con la misma fórmula cuantitativa utilizados en los estudios clínicos fase 3, los cuales deben estar fabricados aplicando el método de fabricación que simule el proceso que será usado en la fabricación de los lotes de producción para la comercialización. El protocolo usado para estos estudios de estabilidad debe incluir los parámetros o especificaciones de estabilidad que son susceptibles de cambiar durante el estudio y que pueden influir en su calidad, seguridad o eficacia, e incluir la referencia de los métodos analíticos. Se deben aplicar los métodos analíticos indicativos de estabilidad variados. Se consideran cambios significativos durante la estabilidad acelerada cuando se presentan las siguientes situaciones, como por ejemplo, cuando el 5% de variación de la valoración inicial o bien el no cumplimiento del criterio de aceptación para potencia cuando se aplican métodos biológicos o inmunológicos. Para el caso de medicamentos vitamínicos, el no cumplimiento del criterio de aceptación establecido para valoración. El 10% de variación de la valoración inicial para los medicamentos herbolarios que tienen marcadores químicos que no tienen actividad terapéutica, o cuando cualquier producto de degradación en el que haya un cambio significativo en su límite de especificación, cuando haya un cambio significativo en los límites de pH o de especificación de disolución para dosis. Ok, el punto número 8 habla acerca de los medicamentos conocidos o genéricos y remedios herbolarios. El 8.1 explica la selección de lotes. Los estudios de estabilidad deben llevarse a cabo al menos 3 lotes de producción o lotes piloto del medicamento o remedio herbolario. Estos fabricados con la misma fórmula utilizada en el estudio de intercambiabilidad. Esto para que los medicamentos genéricos se aplique el método de fabricación que simula el proceso, y este proceso será utilizado en la fabricación de los lotes de producción para comercializarlos. El punto 8.2 habla del sistema contenedor cierre, conforme a lo establecido en el punto 7.2 de esta norma. El punto 8.3, los parámetros a evaluar y la metodología analítica, esto conforme al punto 7.3 de esta misma norma. El punto 8.4 somete los datos obtenidos en el estudio de estabilidad y acelera el acuerdo a lo indicado en el punto 8.5 de esta norma.
Estos datos de estabilidad a largo plazo están disponibles. Estos deben ser mínimo 3 meses al tiempo de hacer el trámite de solicitud de registro. El punto 8.4.1 habla del análisis inicial del medicamento. Este es el tiempo cero de estabilidad, siempre y cuando no se haya pasado más de 30 días naturales entre el tiempo que se realizó y el tiempo que ingresó a las cámaras de estabilidad. Si no se cumple esta condición, será necesario analizar nuevamente el medicamento considerando todas las pruebas establecidas. El 8.5 habla de las condiciones del estudio. Las condiciones del estudio y su duración deben ser suficientes para cubrir el almacenamiento, la distribución y el uso de medicamentos o remedios herbolarios. A continuación, para el caso de los medicamentos vitamínicos, el cumplimiento de este criterio de aceptación establecido por la valoración, pues no aplica. También cualquier producto de degradación en el que haya un cambio significativo en su límite de especificación. También cuando haya un cambio significativo en los límites de pH, esto de acuerdo a la forma farmacéutica. Cuando haya un cambio significativo en los límites de especificación de disolución para estas unidades, la dosificación tiene que ser de acuerdo a la forma farmacéutica. Para los medicamentos o remedios herbolarios, estos contenidos en envases semipermeables, estos se pueden ver en los puntos 7.52 y 7.52.1 de esta norma. Está para el caso, el periodo mínimo del estudio de estabilidad es acelerada en 3 meses y la frecuencia del análisis es de 0, 1 y 3 meses. Para medicamentos o remedios herbolarios contenidos en envases impermeables, también se aplican los mismos puntos de esta norma y para este caso el periodo mínimo del estudio es de 3 meses y tiene la misma frecuencia, que es de 0, 1 y 3 meses. Para evaluar el impacto de las excursiones de temperatura fuera de las condiciones establecidas en la etiqueta, debe someterse a un lote piloto. Las características intrínsecas de la fotoestabilidad de este medicamento o remedio herbolario deben ser evaluadas para demostrar que, en su caso, la exposición a la luz no modifica alguna de sus características. El punto número 9 habla de los gases medicinales en envases metálicos. Los gases como aire, argón, helio, nitrógeno, oxígeno nitroso y oxígeno no requieren de estudios de estabilidad, ya que sus moléculas son muy estables, su pureza y concentración y sus características no se modifican durante el proceso de obtención y de envasado. Esto tampoco requiere de estudios de estabilidad, ya que se obtienen por separación fraccionada al aire. El sistema contenedor-cierre, que contiene gases medicinales, debe demostrar su compatibilidad con el gas medicinal en condiciones aceleradas de al menos 3 lotes. Los gases medicinales como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido nítrico y mezclas deben ser sometidos a estudios de estabilidad acelerada y esta determinará sus productos de degradación. Los gases medicinales si los estudios de estabilidad presentados para la obtención del registro o clave alfanumérica bajo las condiciones establecidas son satisfactorios, se otorgará una vida útil tentativa de 24 meses cuando las estabilidades a largo plazo de los lotes producidos demuestren un plazo mayor o igual a 24 meses. Para aquellos casos en las que las estabilidades se hayan realizado en el extranjero, se aplicará lo correspondiente a los puntos 10.14, 10.17, 10.19 o 10.21 de la presente norma.
Cuando el estudio de estabilidad a largo plazo de al menos 3 lotes comerciales demuestre en un plazo igual o mayor a 24 meses, se otorgará el periodo de caducidad correspondiente a la vida útil de este. Para aquellos casos en los que estos estudios de estabilidad se realizaron en el extranjero, se aplicarán los mismos puntos ya mencionados de esta norma. Cuando las características del fármaco o del remedio herbolario se requiere de condiciones diferentes a las indicadas, se llevará a cabo el estudio de la estabilidad y se deberá sustentar esto técnicamente. Cuando los lotes son sometidos en el expediente del registro sanitario, se les otorgará a los primeros 3 lotes comercializados en México, y estos deberían ser sometidos a los periodos y condiciones de estabilidad a largo plazo. Esto a un máximo de 5 años. Los estudios de estabilidad de medicamentos o remedios herbolarios de fabricación extranjera pueden llevarse a cabo en laboratorios terceros autorizados o auxiliares de la regulación sanitaria, o el representante legal podrá contar con su propio laboratorio de control de calidad de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicadas. El protocolo y el informe del estudio que se hará deberá cumplir con lo establecido en los puntos 10.25 y 10.26 de esta norma. El efecto de la temperatura se podrá evaluar en cilindros pequeños. Estos se someten a estudios de estabilidad acelerada, siempre y cuando el cilindro sea de la misma composición y estén equipados con las mismas bulbas. Esto de acuerdo a la siguiente tabla. En caso de mezclas de los gases medicinales, y los estudios de estabilidad deben incluir valoración de cada uno de los gases y de las impurezas según la FEUM, y este punto anterior también aplica en el caso de mezclas de gases licuados. En el punto 10.3, si existen otros parámetros físicos, químicos o biológicos del medicamento o remedio no mencionados en esta norma, se verán afectados durante el estudio de la estabilidad, y esto se debe de determinar de acuerdo a lo establecido por la FEUM, y su procedimiento de análisis se debe realizar conforme a las especificaciones de organismos especializados u otra bibliografía científica reconocida internacionalmente. Para las farmacéuticas no incluidas en esta norma, las pruebas físicas, físico-químicas, químicas y microbiológicas se deben efectuar durante un estudio de estabilidad. Estas deben indicar la estabilidad y que estén incluidas en la FEUM y también sus suplementos. En el caso de medicamentos en los que el fabricante indique para su administración, pueden o deben ser mezclados con otro medicamento u otra sustancia. Se debe llevar a cabo el estudio de estabilidad de la mezcla obtenida de acuerdo a las condiciones de conservación y el periodo de tiempo establecido. Estabilidades en uso y el propósito de las pruebas. Si los estudios de estabilidad presentados para la obtención del registro o clave alfanumérica bajo las condiciones establecidas son satisfactorios, se otorgará una vida útil tentativa de 24 meses cuando las estabilidades a largo plazo de los lotes producidos demuestren un plazo mayor o igual a 24 meses. Para aquellos casos en las que las estabilidades se hayan realizado en el extranjero, se aplicará lo correspondiente a los puntos 10.14, 10.17, 10.19 o 10.21 de la presente norma. Cuando el estudio de estabilidad a largo plazo de al menos 3 lotes comerciales demuestre en un plazo igual o mayor a 24 meses, se otorgará el periodo de caducidad correspondiente a la vida útil de este. Para aquellos casos en los que estos estudios de estabilidad se realizaron en el extranjero, se aplicarán los mismos puntos ya mencionados de esta norma. Cuando las características del fármaco
o del remedio herbolario se requiere de condiciones diferentes a las indicadas, se llevará a cabo el estudio de la estabilidad y se deberá sustentar esto técnicamente. Cuando los lotes son sometidos en el expediente del registro sanitario, se les otorgará a los primeros 3 lotes comercializados en México, y estos deberían ser sometidos a los periodos y condiciones de estabilidad a largo plazo. Esto a un máximo de 5 años. Los estudios de estabilidad de medicamentos o remedios herbolarios de fabricación extranjera pueden llevarse a cabo en laboratorios terceros autorizados o auxiliares de la regulación sanitaria, o el representante legal podrá contar con su propio laboratorio de control de calidad de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicadas. Otra de las consideraciones generales es que no confirman el periodo de caducidad tentativo aquellos medicamentos o remedios herbolarios que hayan presentado un informe de estabilidad a largo plazo. También, para el caso de los medicamentos de fabricación extranjera, podrán confirmar el periodo de caducidad tentativo con estudios de estabilidad realizados en el extranjero conforme a lo que establece el punto 10 y 14. Otra de las consideraciones es el programa anual de estabilidades. Si los primeros 3 lotes comercializados en México se fabrican en el primer año de comercialización, a partir del segundo año deberá implementarse un programa anual de estabilidad. Si la fabricación del primer año no completa 3 lotes, deberá implementar el programa anual que establece completar los 3 lotes con estabilidad a largo plazo. Otra de las consideraciones para el caso de los medicamentos de fabricación extranjera será el programa anual de estabilidades. Tiene que realizarse con lotes comercializados en México, con excepción de los que indica el punto 10.14.3. Igual para el caso de medicamentos de fabricación extranjera que cuenten con CPP vigente, emitido por una de las autoridades sanitarias extranjeras reconocidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en donde se indique el plazo de caducidad otorgado. El programa anual de estabilidades podrá realizarse en el extranjero con los lotes de fabricación y con representante legal en México. Estos resultados de los estudios de estabilidad a largo plazo confirmatorios de la vida útil del medicamento remedio herbolario deberán ser reportados en la revisión anual de producto identificado, que se trata de lotes confirmados de vida útil. Para el caso de vacunas y medicamentos biotecnológicos de fabricación extranjera, el programa anual de estabilidades podrá realizarse en el sitio de origen, información que deberá estar disponible para la Secretaría de Salud en el sitio de fabricación y con el representante legal en México. En el diseño por categoría o niveles extremos, bracketing, el diseño de un estudio de estabilidad en el cual solo muestra de los extranjeros de ciertos factores del diseño se analizan en todos los tiempos estabilidades en un diseño. En el diseño factorial fraccionado al diseño de un estudio de estabilidad en el que solo un grupo de muestras relacionadas del total del número de muestras para todas las combinaciones de factores se analiza a un punto de muestreo especificado, en los subsecuentes puntos de muestreo se seleccionan otros grupos de muestra y se llevan a cabo el análisis de estas. Y cuando el medicamento tiene la misma fórmula cuantitativa en el mismo material de envase en presentaciones con diferentes concentraciones, el fármaco se debe presentar al menos los resultados del estudio de estabilidad de las presentaciones con la menor o mayor concentración del fármaco. Bueno, las consideraciones generales son el estudio de estabilidad. Este debe incluir algunas de las características que son generales, como apariencia, color, olor, valoración, pH, desintegración, entre otras. Estas en cada una de las formas farmacéuticas. A continuación se muestra la tabla de pruebas para sólidos, para semisólidos y líquidos. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando los fármacos tienen algún tipo de etiquetado como el de la siguiente imagen. Esto
quiere decir que estos fármacos tienen que ser almacenados de forma específica. Algunos de estos requieren que no les dé la luz o que estén a altas temperaturas, entre otras cosas. Esto para pues no dañar el fármaco o prevenir posibles intoxicaciones. Algunos ejemplos de cómo esta norma se aplica sería, por ejemplo, cuando se encuentra este tipo de etiquetado que es el que está en la imagen. Esto quiere decir que el fármaco debe estar almacenado o debe ser almacenado en un lugar fresco y húmedo. ¿Qué quiero decir con esto? No en cocinas o baños, que son lugares en donde la humedad siempre cambia. Esto porque pueden afectar los fármacos y su tiempo de vida del fármaco es menor. En conclusión, debido a los estudios que se realizarán en los fármacos para la estabilidad que debe efectuarse en estos, se emitió la norma oficial mexicana 073 y está con el fin de proporcionar evidencias de cómo la calidad de un fármaco es afectada con el tiempo, esto debido a factores ambientales como la temperatura, luz o humedad. Observancias de la norma. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia. De acuerdo con la vigencia, esta norma entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores al de su aplicación en el Diario Oficial de la Federación. A continuación se muestra la bibliografía, la cual sirvió de apoyo para la obtención de la información de este documento.